y auscultación. Entonces, como podemos ver acá, se puede apreciar en lo que es la simetría de cabeza y cuello. No hay problema. Ahí se puede ver lo que es, lo que siempre dijimos, cómo se hace inspección, palpación, percusión y auscultación. O sea, donde ustedes vayan es lo mismo. Difiere en abdomen es inspección, auscultación, percusión y de última palpación. En abdomen difiere, pero después, si se dan cuenta, todo es así. No va a cambiar, supongo, esperemos que sea rapidez. Lo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, tenemos acá algunos órganos importantes para poder hablarlos. Vamos a verlo en el respectivo capítulo, por ejemplo, de órganos, o sea, de los sentidos, lo que es la visión, la agudeza, pero vamos a tener un pantallazo de lo que tenemos que ver. De todas maneras, recuerden que en la parte de sentido vamos a ver con más detalle lo que es el examen oftalmológico, lo que es también el auditivo y demás. Pero más o menos en general tenemos que tomar en cuenta todo este oftalmoscopio, endoscopio, otoscopio y demás, ¿no? También es importante tomar en cuenta que en la inspección vamos a ver seguramente en la cabeza la forma, el volumen, los movimientos que puede tener de forma involuntaria o normal. Recordar que existe, en general habíamos visto que ¿qué signo se acuerdan? Cuando el paciente tiene movimientos rítmicos con cada latido cardíaco, no sé, pero signo de Muset es lo que es la insuficiencia valvular aórtica. Tú tendrás que ver, cuando estoy en cabeza, algunos movimientos, o por ahí pacientes que tienen por ahí de Parkinson, ¿no? Van a ver que siempre están con movimientos involuntarios en el Parkinson. Tendrás que ver todo eso. Pero no da el... A ver, bueno. Palpación, lo mismo, ¿no? En la palpación seguramente yo voy a tomar en cuenta la consistencia, si hay dolor, algunos puntos dolorosos, tumoraciones, la temperatura, crépitos y demás. En la percusión, muy poco se usa la percusión, sobre todo en lo que es cabeza, pero está descrito en la semiología clásica. Pero ya muy poco podemos percutir, o sea, nadie percute la cabeza, digamos. No hay. Pero sí está descrito en los libros, si acaso alguien les dice, sí. En la semiología clásica está descrita, ¿no? Pero no vamos a tomar en cuenta. La ocultación sí tenemos que ocultar algún tipo de soplo, sobre todo. Recordar que puede haber soplo, sobre todo en la región de las arterias, teniendo en cuenta que puede haber un tipo de aneurisma, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es normal en el cráneo. Hablamos de un cráneo normocéfalo, cuando está relacionado todas las medidas de forma normal. Entonces, hablamos de un cráneo normocéfalo, que la mayoría son normocéfalos. Recordad que en semiología describimos cráneo normocéfalo, pero también podría ser otro tipo de cráneo, más pequeño, un microcéfalo, ¿no? Presenta una proporción craneal inferior a la media, ¿no? Una desproporción del tamaño con el resto del cuerpo. O podría ser también un macro grande, un macrocéfalo que tiene la cabeza más grande respecto al cuerpo. Siempre son cabezones, por decirlo. Pero también podría ser, dependiendo, miren acá se puede ver microcefalia o macrocefalia, dependiendo a esto podemos tomar en cuenta disminución o el aumento. Hidrocefalia, hay pacientes, por ejemplo, que tienen esta condición al nacer, una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo y van a nacer de esta manera, ¿no? Usted puede ver dilatación también de los vasos, ¿no? Hay una dilatación de los ventrículos y en la parte de la inspección puede ver esta dilatación. Generalmente estos pacientes pueden nacer así, o también puede ser, recordar que es otra cosa, la hidrocefalia secundaria, por ejemplo, a infecciones, a traumas, a tumores diferentes, pero ellos nacen así, estos niños. Acá tendremos que hacer una derivación ventrículo-peritoneal, o sea, desde los ventrículos
coloca justamente los ventrículos y por la piel va distribuyendo lo que es el catéter que va hasta el peritoneo, ¿no? Para descomprimir esto. Bueno, esto es de nacimiento, ¿no? Muchas veces. También puede haber un dolicocéfalo, una dolicocefalia también se puede ver. Diámetros anteroposteriores en relación a los transversos mayores. Ahí se puede. Bueno, es un tipo de cráneo que puede no tener ninguna patología, pero tenemos que describirlo nosotros en lo que es la parte macroscópica del cráneo, porque en la historia voy a tomar en cuenta eso es un cráneo dolicocéfalo, microcéfalo, macro o normocéfalo, dependiendo. También puede ser que este paciente tenga una alteración, por ejemplo, hay una asimetría, una disproporción en estos pacientes, ya puede ser que esté aplastado para un lado o para otro lado, dependiendo de eso. Hablamos de lo que es la brachiocefalia en este caso. La brachiocefalia, recordar que el diámetro transverso está mucho más disminuido en relación al antero-posterior, ¿no? Puede ser por un cierre precoz de las suturas. También puede ser, mire, una forma diferente a las demás. Hablamos de turricefalia, una forma mixta, es decir, una modalidad de craniocistosis, ¿no? En este caso. También puede haber otro tipo de cráneo. Bueno, hay varios tipos. La cosa es que nosotros tomemos en cuenta las características. También puede ser que existe alguna alteración en la inspección, ya sea en el cabello, por ejemplo, evaluación de las características del cabello. Si el cráneo está, vamos a ver qué tipo de cráneo tiene, si está abundante, si es escaso, si hay alguna alteración por ahí, no. Al peinarse, se le va cayendo los cabellos, ¿han visto? Algunas personas. O también el color, recordar que hay niños que tienen el signo de la bandera, los niños desnutridos. ¿Qué enfermedad? Desnutrición de marasmo o Kwashiorkor. El Kwashiorkor, ¿no? Tiene coloración diferente, así de la bandera, pacientes desnutridos, niños desnutridos, por ejemplo. Vamos a ver todo eso, ¿no? También el color es importante, la escasez. Recordar alguna patología que por el estrés se le va cayendo el cabello. ¿Cómo? Alopecia areata, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, estamos repasando, se dan cuenta, pero tenemos que describirlo, o sea, tenemos que describir en el examen de cráneo, tenemos que decir, esto se ve, o se ve este tipo de... Ahí está, alopecia areata, por ejemplo, se va cayendo en placas, miren, ¿se dan cuenta? Se va cayendo. Tú agarras y un mechón, ¡plas!, salió. Y cuando tú ves, pero ¿qué pasó? Puede ser una alopecia areata, si no tiene una patología de base. Van a ver, hay personas, capaz a alguno de ustedes ya le ha dado, o le va a dar probablemente, por el estrés, no se olviden, el estrés que les puede producir este tipo, ¿no? O también puede ser generalizada, dependiendo. También puede ser el mixodema, pacientes que tienen hipotiroidismo. Recordar que su cabello de estos pacientes es tosco, es opaco, quebradizo generalmente, ¿no? Ahí se puede ver y va cayéndose en el hipotiroidismo. Recordar también que aparte de esto el paciente tiene que tener en las características una piel áspera. El paciente tiene tendencia a la bradicardia, hipotensión, a la constipación, tiene mayor volumen. Además de eso, estos pacientes tienen son radicíquicos, ¿no? Se le olvida fácilmente las cosas, pueden decir, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. Ahí está, les decía, el signo de la bandera, ¿de acuerdo? Sí. Los niños desnutridos generalmente se puede ver este tipo de signo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. No es que es pelirrojo, digamos, ¿no? Pero además que está desnutrido. Entonces tenemos que tomar en cuenta, buscar en la inspección lesiones de todo tipo, desde lo que es lesiones dérmicas, correa, eczema, queratosis, etcétera, etcétera. Vamos a ver también si hay algún tipo de traumatismos, heridas, contusiones, hematomas, infecciones, puede haber pitiriasis, niacapitis, foliculitis, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haber, ¿no? O sea, micosis, la pitiriasis multicolor, por ejemplo, o versicolor, se da en la piel, por ejemplo, en la cara también se puede dar, y demás. Anomalías vasculares, hemangiomas,
Recuerda que los hemangiomas, entre comillas, son los lunares rojos, que se dice que desaparecen con el tiempo, ¿no? Lesiones en algunas papulares, pueden ser lesiones papulares que son solevantadas. Como se dice, generalmente no tienen, digamos, una causa aparente, pero generalmente desaparecen con el tiempo, ¿no? Hay personas que una vez que tienen su mancha roja, ¿han visto? Unos vienen con lesiones rojas, eritematosas, localizadas, solevantadas, pero son infecciones. ¿Alguien quería hablar por ahí detrás? Sí, doctor. Esto de Parkinson. Adelante. Perdón, que dice que los hemangiomas no se deben tocar en los niños. No, por eso digo, desaparece con el tiempo. Van desapareciendo, ¿no? Entre comillas, le dicen los lunares rojos, por eso no tiene ningún. A no ser que estéticamente no sea, digamos, agradable, estéticamente hablando, pero después no tiene ningún tipo de alteración o lesión, digamos. Hay que dejarlo así, ¿no? Desaparecen con el tiempo. A no ser que, repito, no sea algo estético, una mancha ahí, no quiere sacar, bueno, ya, eso ya es con cirugía plástica, láser y demás. Signo de disminución que les decía, los movimientos rítmicos o un latido cardíaco, insuficiencia valvular aórtica, Parkinson ya dijimos igual, depresiones en el cráneo, sí puede darse secundario a traumas, fracturas, traumas. Recordar que algunos pacientes, habrá alguna condición, enostosis en este caso, habrá una condición que produzca que los huesitos de las personas sean un poco más frágiles, alguna osteoporosis, sí, las personas ancianas, sobre todo las damas cuando ya sean mayores, recordar que tienen mayor tendencia a la osteoporosis. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede ver si tiene una persona osteoporosis? Haciendo una... ¿Qué se hace? Para ver si tiene osteoporosis. ¿Qué estudio se hace? Densitometría ósea. La densitometría ósea hay varias formas. Hay un aparato que colocas en el pie y te ve el calcáneo y ¡plá! Te dice si tienes osteoporosis o no, o osteopenia. Entonces es suficiente. Sí, adelante. Entonces, ¿será que la podemos apagar también acá, por favor? Es que no se puede leer bien. ¿Cómo? Apágalo. Apágalo. Está muy lejos. Entonces, vamos a eso. Hombre. También puede haber exostosis, deformación del cráneo, que va a producir una protrusión saliente en la parte del cráneo. Recordar que los niños, ¿será que nacen así? ¿Algunas pueden nacer? Sí, ¿no? ¿Han visto? Recordar que en el canal del parto los huesos se van a sobreponer. En otras palabras, van cabalgando para poder pasar por el canal del parto. Pero después de eso resuelve. Pero algunos pacientes pueden tener tipo de lesiones, tumoraciones y demás. Así que vamos a ver. Pero miren, acá puede haber en el raquitismo, sobre todo, también el raquitismo, ¿no? Y también hay otras patologías que hacen que los huesos tengan una disminución de lo que es la calcificación, sobre todo, no solamente en el raquitismo, que también puede ser otra patología, la insuficiencia renal crónica, recordar que produce a la larga igual alteraciones junto con la vitamina D, que produce a la larga puede producir igual osteoporosis. Los pacientes renales crónicos también podrían llegar a tener este tipo de lesiones. Bueno, en la palpación, inspección, palpación y la palpación, vamos a ver si tiene alguna deformidad, etcétera, pero también vamos a palpar los pulsos en la región de la arteria temporal, también tendríamos que tomar en cuenta. Yo también tendría que auscultar, sí, la ocultación tendría que auscultar para ver si tiene algún tipo de soplo para una alteración de estenosis. Podría darse, ¿no? Un soplo. Ahí está. También será que voy a poder escuchar. Sí, en el vértice se puede escuchar como si fuera una olla rajada al hacer presión directa. Muy poco ya es clásico, pero se lo menciono. No vamos a tomar en cuenta. La ocultación, lo mismo podemos tomar en cuenta a la ocultación, dijimos en distintas localizaciones para ver si no hay algún tipo de estenosis en los vasos, sobre todo. En la parte, esto vamos a verlo con más detalle en lo que es el órgano del sentido de la visión, pero para tomar en cuenta lo que vemos, por ejemplo, es el reflejo de las pupilas. ¿Se acuerdan que las pupilas tienen un diámetro más o menos entre 2 a 3 milímetros? Más o menos. Ahora, menos de eso hablamos de miosis y más de
Entonces hablamos de miriácea. Tienen que ser las dos pupilas del mismo tamaño. Si una pupila está más dilatada, hablamos de que Anisocoria. y una está normal, anisocoria. O sea, tienen que ser siempre las dos. Entre el reflejo fotomotor, cuando tú estimulas una pupila, esta, digamos, estimula la pupila derecha, también la izquierda se va a contraer o dilatar dependiendo. Pero estoy estimulando esta, no esta. A eso se llama reflejo consensual. ¿No? Se tiene que ser normal. Siempre hacemos lo que se llama el reflejo consensual, el reflejo fotomotor con la luz que pasa. Hay miosis. Tú haces las pupilas, tú las iluminas, ¡plá! Hay una miosis. Pues van a entender de que el paciente está con buen reflejo foto, tiene que ser normal eso. Normal. Bueno, cuando veamos un poquito con más detalle vamos a ver en la parte de lo que les dije, en la parte de la visión, ¿no? Sobre todo en el sentido. Bueno, también podemos ver alguna alteración, como en este caso exoftalmos, en alguna patología, en cómo exoftalmos, hipertiroidismo, en oftalmos, también se pueden alteraciones, en traumas y demás se podría dar. También hay un oftalmo fisiológico, ¿no? Cuando envejece la persona ya se le va también viendo mejor. Sí, con el tiempo puede ser, sí, sí. La logoftalmia, ¿qué es la logoftalmia? Párpados que no terminan de cerrar, creo que. Sí, evidentemente puede haber lagoftalmia. Pacientes que tienen parálisis, por ejemplo, lo que es la miastenia gravis, parálisis faciales, podrían darse en este caso, miren, entonces palpebral, se podría dar. Conjuntivitis, una inflamación de la mucosa, en este caso de la conjuntiva. Recordad que va a haber hiperemia de las conjuntivas. O terigio de calor. También tenemos que tomar en cuenta, esto es una conjuntivitis, pero esto es un terigio. Mucha gente confunde, algunos internados, ¿no? Algún estudiante, doctor, tiene catarata. No es catarata, esto es un terigio. ¿Sí? ¿Qué ha pasado acá? Primero empieza con una conjuntivitis probablemente, después empieza con una pingüécula. Lo que pasa es que se va engrosando más la conjuntiva. ¿Sí? Acá, la conjuntiva. Y el problema es que va haciendo, va llegando a la parte de la pupila, pues y va obstruyendo. Y claro, uno piensa que es una catarata. ¿Qué es catarata? La opacidad del cristalino en la catarata. Esto es un terigio. Hay que ver, mucho cuidado. Ahí está la anisocoria. ¿Qué denota la anisocoria de un paciente con trauma, con TEC? ¿Qué denota, dijimos? Que el paciente se está enclavando. Si tú ves un paciente así, anisocórico, tú tienes que asustarte de un paciente con TEC, que les dije que está sumamente grave, sumamente mal, que se está enclavando. Cualquier momento va a ser una parada cardiorrespiratoria, sobre todo. Anisocoria en un paciente con TEC, trauma, denota enclavamiento, denota que se está comprimiendo el tercer par. El tercer par lleva estas fibras simpáticas, parasimpáticas. Entonces, en ese efecto de masa, según hay un hematoma que está haciendo acá, está sangrando y está comprimiendo, ¡plá! Comprime a ese tercer par. Antes de que el paciente se enclava o está por enclavar, hace esto, pues, anisocoria. Entonces, ¿qué denota esto? Enclavamiento, que también denota herniación. Y que seguramente, si no actúan inmediatamente, va a ser una parada respiratoria por compresión del bulbo. Todo se va para abajo por la compresión de acá, y se va al bulbo y hace una parada respiratoria. Discoria, alteración es lo que es la forma de la pupila. Recordar que es de forma circular, pero acá cuando está la forma alterada, hablamos de traumas y demás. Doctor, una consulta. Macroglosia. Doctor, una consulta. ¿En discoria puede llegar a ser normal que el paciente llegue a tener la pupila del ojo diferente? Claro, o sea, puede suponer un trauma, por lo que digo. Puede que tenga un trauma, una cirugía ocular y que puede quedar de esa manera. ¿Claro? Secundaria eso. No, un trauma tendría que haber sido lo más probable. Macro grande, macroglosia, alteraciones de la lengua o microglosia.
alteración, disminución de lo que es el tamaño de la lengua. Son formas que tenemos que describirlas en la parte semiológica, seguramente. En el cuello, una tumoración compatible con un bóseo, no es compatible con un bóseo, multilobulado, miren. Recordar que a esto se dice los pacientes, bueno, cuando dicen poto, cuando dicen, recuerdan que el poblado de Cotoca había bastantes pacientes con bóseo, por el poto les decía. Entonces, puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ojo. Ya. La parte clínica, el laboratorio nos dirá qué. ¿Acá se puede ver? ¿Qué les parece esto? Podría ser, pero más que eso. Rubor, calor, dolor, aumento del volumen, impotencia, hablamos de un absceso. Un absceso, un absceso. También puede ser que se trate de una estrófula. Recordad que la estrófula es la tuberculosis ganglionar, pero este puede ser un absceso secundariamente a un proceso periodontal y demás. Pero sí tenemos que describirlo. Aquí otro paciente con bóseo se puede funcionar y ver qué tipo de células tiene. Por ahí es un PAP, una punción aspirativa con aguja fina. Normalmente las personas mayores hay que pensar en neoplasia, cáncer hay que pensar. Acá por ejemplo, lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que sea? Es una masa. O sea, todas estas son masas. Todas estas son, esto es masa, esto es masa, esto es masa, esto es masa. Esto igual es masa, pero esto no es bóseo. Esto fue un linfoma, por si acaso. Una tumoración de cuello. Siempre que tenemos adenopatías en la región del cuello, pensemos, o puede ser que sea una tuberculosis ganglionar, en este caso un linfoma llegó a ser esto. También puede ser, si hay adenopatías que son pequeñas, también recordar que la rubiola te puede dar, toxoplasmosis, inclusive de patología, pero histoplasmosis, patología, micosis pulmonar y demás. Pero esto llegó a ser un linfoma, llegó a ser. Miren, apenas notorio un bóseo, un médico interno que teníamos allá en el hospital, apenas notorio, miren, apenas notorio, y llegó a ser un hipertiroidismo, y en la función llegó a ser una neoplasia, un cáncer de tiroides. Lo bueno es que estaba iniciando, entonces se pudo hacer la extirpación completa y hubo más complicaciones. Claro, después de eso quedó con hipotiroidismo porque no tenía glándula tiroides. Se soluciona con levotiroxina. Otro cáncer. Bien. Bueno, la luz, por favor. O sea que en cuello, como se dan cuenta, tenemos que tomar en cuenta todo eso. En cuello vamos a buscar, en cabeza, en cuello, vamos buscando seguramente lo que es la inspección, palpación. Si se dan cuenta, percusión muy poco lo hacemos. El cuello puede percutir en la región, por ejemplo, en la región con la maniobra, la ortopercusión de flex, podrá percutir en la región, por ejemplo, supraclavicular, podés percutir con la ortopercusión de flex. La percusión muy poco hemos hablado. En la práctica no lo hacemos. Inspección, palpación más que todo. Y la aplicación, si tú escuchas un soplo, tú escuchas un soplo en el cuello, ¿qué van a pensar? De que existe probablemente una estenosis de algún paso. Puede ser una neurisma. Gracias. Si escuchas un soplo en la glándula tiroides, igual lo mismo vas a pensar de que ese paciente probablemente tenga un hipertiroidismo. O sea, no te va a dar exactamente qué diagnóstico lo tenés que hacer, pero sí con la inspección podemos llegar al diagnóstico de muchas patologías. ¿Te das cuenta? Buscar. Si yo palpo cambios acá, tengo que descartar tuberculosis. Recuerden que es frecuente. Toxoplasmosis, histoplasmosis, linfoma, una neoplasia, tuberculosis, ya dijimos, ¿no? Tuberculosis ganglionar clásica. Tengo que buscar. Y también hay algunas maniobras como la de Cribb y la de Kervine, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién quiere hacerlo? Pase. Un voluntario más, a ver, ayúdenme.
Vamos. Entonces tenemos que buscar siempre. A ver. Maniobra de. Ya, curve ahí, los dedos, índice medio, anular, vamos buscando. Y se va palpando la tiroides. Ya, está Ahora sí bien. hay tiroiditis. Ya, puede ser una tiroiditis. Puede ser una tiroiditis. Aguda, dependiendo. Pero ya. Ajá, no Ya, era viral. otra. Viral. La de krill. La de krill. Krill es el tiro unimanual. De adelante. Miren. Como pinza. Ahí. Eso. Pero de frente, pues. Claro. Va buscando, pues, va buscando. Y hay otra vez la de la Heide. Bueno, cualquiera que sea, bueno, para empezar, ahí no me lo piden. A ver, con vista ya. ¿Tiene bocios? No. Hay 4 grados de bocio, ¿no? Para ver, 4 grados hay 4 grados que podemos nosotros analizar dependiendo si está a simple vista, si a la palpación, dependiendo, o así, o digamos de distancia podés ver, ya podés decir qué grado es, dependiendo de eso. Cuando estemos, digamos, en bocio, entonces vamos a ver con más detalle, pero ya tenemos una idea de qué tenemos que buscar en el juego. ¿Entendido? Ya, gracias, muy amable. ¿Qué Yo le iba a decir, doctor, ¿A usted? también importaba la posición de la cabeza, ¿no? Si tenía cifosis, si tenía fractura de cervical también. Sí, podemos tomar en cuenta en el cuello, cuando vemos cuello, lo que tenemos que tomar en cuenta en la inspección es eso. Ahora, puede ser que tenga cifosis, sí, o puede una tortícolis, puede por ahí tiene, o también rigidez de nuca, puede tener rigidez de nuca. Pero eso va a depender mucho del paciente en general. Si el paciente camina, deambula, todo ok, y que me dice, no, doctor, no puedo mover mi cuello, una tortícolis puede ser que sea una contractura muscular, que no pueda. Ahora otra cosa es la rigidez de nuca. El paciente va a estar con cefalea, con fiebre y rigidez de nuca, triada de meningitis. Hay que pensar, claro, tendrá mucha dificultad. Haré otras maniobras, por ejemplo la de Kerning, la de Brusinski. Tendré que tomar en cuenta eso. A ver, vamos a ver. La lista, ya se han inscrito todos, ¿sabes? Ya no hay más adiciones de nada. Ya no, doctor, ya todo cerrado. Los que están y los que no están no están. A medida que vayan pasando la lista, dicen presente, por favor. Su apellido, ¿qué dice su apellido? No. O su nombre, sí. ¿Qué nombre, mejor? A medida que vayan pasando la lista. ¿Qué fecha es hoy día? Lunes 8. Mayo. Silencio. ¿Se nota para atrás? ¿Se nota o no se nota? ¿Dónde?